A ver, hoy vamos a hablar sobre esto de las series aritméticas y las series geométricas. A ver, en la clase pasada hicimos un tema que se llamaba sucesiones, ¿sí o no? ¿Está bien? Ya. Hay sucesiones que tienen nombres especiales, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dijeran, acá en este ejemplo que está aquí, ¿qué número continúa? Es recontra sencillo, ¿sí o no? ¿Está bien? Porque aquí lo único que tendría que ver es de cuánto avanza, ¿no? Por ejemplo, acá dice 8 más 3 me da 11. 11 más 3, 14. 14 más 3, 17. Y más 3 me da 20. Por lo tanto, ¿qué número continúa Alex? Sí, profe. Ah, 23. 23, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver que es sencillo, ¿sí o no? ¿Está bien? Ya. Ese es porque me pide el término que continúa. Pero se supone que el primer término es 8, el segundo es 11, el tercero 14, el cuarto 17, el quinto 20. Me preguntan, a ver, hállame el término número 100. El término número 100. Y ahí el problema ya no es tan sencillo, porque no se supone que yo voy a construir mi sucesión hasta llegar al término 100, pues yo no voy a llegar mañana, ¿no? Entonces, eh, para esos casos existen algunas situaciones que me permiten a mí hallar lo que me piden. Es que ahora sí, por favor, presten atención. A ver, ¿a qué se llama serie aritmética o progresión aritmética? Una serie es aritmética cuando la razón, o sea, el numerito que ustedes le suman es constante, o sea, más 3, más 3, más 3. Por ejemplo, la primera es una serie aritmética o conocida como progresión aritmética. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Entonces, a esto se llama serie aritmética. Cuando avanza más 3, más 4, más 5, cualquier otra forma, y esa ya no es una serie aritmética, ¿no? Para que sea una serie aritmética o una sucesión aritmética, tendría que sumar siempre lo mismo, debe ser constante. ¿Está bien? En ese caso estamos en una progresión aritmética o en una serie aritmética. En cualquier otro caso, pues no es, ¿no es cierto? Ya no es, su trato no es lo mismo. Estamos hablando de este tipo de sucesiones. ¿Está bien? ¿Cómo se llama este numerito que está acá abajo que aumenta común? Se llama razón de la progresión. Razón de la progresión. O razón de la progresión aritmética. Esta es la razón. Es lo que se le suma a cada uno en forma constante, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. Entonces, si yo tengo una progresión, una sucesión de esta forma, del término 1, el término 2, el término 3, 4, 5, se va construyendo, y la razón es R, ¿cómo hallo el término enésimo? Término enésimo es el término general, o sea, el término que me permite hallar cualquier término. O sea, la fórmula, en otras palabras. Porque esto de acá obedece a una regla, a una fórmula, a una ley de formación. ¿Cuál es esa ley? Esa ley me permite hallar el término que yo quiera. Esa ley se llama término enésimo, ¿no? Se simboliza con el TN, término enésimo. ¿Cómo se halla? Facilito. Completas la serie hacia el lado izquierdo. O sea, si este es el término 1, el término anterior al primero, ¿quién es? El término 0 se le llama. ¿Sí? El T sub 0 es el anterior, pues si tú sigues la misma secuencia al revés, se supone que tú puedes saber quién es el término. ¿Sí? Entonces, para hallar el término enésimo, a la razón, a este valor que va abajo, se le multiplica por n y se le suma el término 0. Ya te expliqué quién es el término 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, acá en el primerito, ¿quién es la razón Eniger? Eniger, en este primer ejemplo, ¿quién es la razón?
Enier, por favor, contesta, estoy preguntando. Enier. Enier. Pues sí, contesta, hace rato estoy llamándote y tú me contestas. Activa tu audio. Enier. A ver, Ariam, activa tu audio, hijo. ¿Sabe que yo pregunto, Lino? Ustedes tienen que activar su audio para conversar, ¿ya? Y no lo estén aprendiendo apagando, aprendiendo apagando. Tú déjalo prendido para poder conversar. Ariam, Que, cualquier. hola, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cuál es la Ah, ya. razón cuál es la razón de esta sucesión que está aquí? Que ya estaba explicando anteriormente. 3. 3, ya está. Entonces, para hallar el término enésimo, lo único que tiene que hacer acá dice la razón por n, o sea, sería 3n. Y a eso sumarle el término anterior al primero. Si yo le quito 3, sale 5. O sea, el término anterior al primero sería el 5. Por lo tanto, el término enésimo de esta sucesión es 3n más 5. ¿No? Por ejemplo, quiero el término 1. N vale 1, sería 3 por 1 más 5. ¿Cuánto sale? 8. Ahí está. Quiero el término 3. El término 3, n vale 3, sería 3 por n que vale 3 más 5. Sale 14. Ahí está. Quiero el término 6. El término 6 es 3 por 6 más 5. O sea, 23. Que sería el que sigue acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Y así sucesivamente. Quiero el término 100. El término 100 será igual a 3 por 100 más 5. ¿Quién sería el término 100? 305. Entonces, este término enésimo que está aquí me permite precisamente hacer esas cosas, ¿no es cierto? Para eso se determina. Ahora, todo el procedimiento que yo te estoy explicando solo es para las sucesiones aritméticas o progresión aritmética. ¿Me entienden? No es para otros, solamente para este tipo de sucesiones. El siguiente, a ver, ahora sí preguntamos. Catherine, quiero hallar el término enésimo de la siguiente sucesión que está acá. Primero tengo que ver si es aritmética. Acá veo que es más 7, más 7, más 7. Así es aritmética porque aumenta de 7 en 7. Por lo tanto, ¿quién será su término enésimo? Catherine, díctame. 7n más 13. Ya está. Sería igual a 7n más 13, ¿no es cierto? El término anterior al primero, si uno lo completa hacia el lado izquierdo, sale 3. Siguiente. A ver, ¿a quién le preguntamos ahora? José Antonio. Quiero hallar el término enésimo de esta sucesión que está acá. Primero hay que ver si es aritmética. Más 5. Más 5. Más 5. Si es aritmética porque aumenta de 5 en 5, si es constante. ¿Cuál será su término enésimo, José Antonio? Activa tu audio. José Antonio. Cinco n más 3. 5n más 3, ¿no es cierto? Sería la razón multiplicado por n más el término anterior al primero, que sería el 3.
De esa manera se puede determinar el término enésimo de una sucesión aritmética. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no haya entendido? Continuamos. Ahora, ¿qué se llama serie aritmética? Se llama serie aritmética a la suma de los términos de una sucesión aritmética. O sea, si yo sumo acá 8 más 11 más 14 más 17 más 20, a esa forma de expresar, a eso se llama serie aritmética. Es la suma indicada de una sucesión aritmética. A eso se llama serie aritmética. Por eso que parto de una sucesión primero. La sucesión es un conjunto de elementos que son ordenados y que tiene una constante, ¿no? La razón es constante. Serie es la suma de esos términos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una serie n que está determinada por el término 1 más el término 2 más el término 3 más el término así, en término enésimo, y como avanza de R en R, que la razón es constante, entonces para sumar todos esos términos, acá está la formulita. Esa formulita te la tienes que aprender, pues, ¿no es cierto? La suma de los n términos de esta serie es igual al término 1 más el término enésimo. El término enésimo que está aquí es hasta dónde tú quieres sumar. Desde el primero hasta dónde. Si es hasta el último, pues será el último. Si es el término 20, pues será hasta el término 20. Este término enésimo es el último término de la serie que tú vas a sumar, ¿no? Entonces, la suma del primero más el último entre 2, multiplicado por n. ¿Quién es n? La cantidad de términos que tiene la serie. Por ejemplo, me piden hallar el valor de S. Acá yo tengo una suma, miren, una suma indicada. ¿Está bien? Para poder aplicar esto, primero yo tengo que ver si es que esta es una serie aritmética. Para que sea una serie aritmética, sus términos deben ir aumentando de manera constante. Por ejemplo, acá. Más 4. Más 4. Más 4. Y se supone que sigue más 4, más 4, más 4, más 4, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos son los términos de una sucesión aritmética. Entonces, esta es una serie aritmética. ¿Cómo se suman sus términos? Acá está la fórmula, ¿sí? Aquí está la formulita. Entonces voy a sumar todos los términos de esa sucesión. La suma de los n términos de esta sucesión será así. El término 1, ¿quién es el término 1? 9. ¿Quién es el último término? 93. Todo entre 2. Multiplicado por el número de términos. ¿Cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos tiene? Ahí tendría que determinar. Yo no sé cuántos tiene, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para eso tengo que hallar primero el término enésimo. Como ya sé cómo hallar, entonces vamos a poner acá al costadito. A ver, Nicole, ¿cuál es su término enésimo de esa sucesión que está acá? El 93. No. Estoy pidiendo el término enésimo. Yo no estoy pidiendo el último término, nada por el estilo. Estoy pidiendo el término enésimo. Eso lo hemos hecho en la primera parte, lo hemos hecho aquí, acá adelante. ¿Cuál es su término enésimo de esa sucesión? Si ya sé que es aritmética, por eso se llama serie aritmética. Nicole. 4n más 93. 4n más 93. A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Es la razón? Es la razón que es 4 por n más el término anterior al primero. O sea, el anterior al primero es ¿quién? 5. Es 5, ¿no es cierto? Ya, y ahí tengo su término enésimo. Entonces, como yo quiero saber cuántos términos tiene esta serie,
el último término lo igualo a eso, ¿no? ¿Por qué lo igualo? Porque me va a dar la posición, o sea, el valor de n. Ese valor de n me indica la posición, ¿no? Si quiero hallar el primero, n vale 1. Si quiero hallar el segundo, n vale 2. Si quiero el tercero, n vale 3. Si quiero el cuarto, n vale 4. Quiero saber cuántos términos tiene. Entonces, el último lo igualo a eso, ¿no? Para ver qué sale. Entonces, 4n más 5 lo igualo a 93. Y ahí me va a salir el valor de n, o sea, la posición de ese término. Este 5 pasa a restar. Queda 4n igual a 88. El 4 pasa a dividir y tengo que n es igual a 22. ¿Qué quiere decir eso? Que esto de acá es el término número 22. ¿Cuántos términos tiene entonces? Nicole, ¿cuántos términos tiene esta serie? 2. 22. Por lo tanto, si la fórmula dice que lo debo multiplicar por n, por el número de términos, acá lo tengo que multiplicar por 22. Listo. Ahora sí es cuestión simplemente de efectuar. Suma de los n términos es igual. Acá sale 102 entre 2, 51. Por 22. Y 51 por 22, ¿cuánto sale? 51 por 22. 1122. ¿Cuánto? 1122. 1122. Esa es la suma de los 22 términos de esa serie que está ahí. Entonces, es sencillo. Lo único que tienes que aprenderte es las fórmulas, ¿no? Cómo se halla el término enésimo y cómo se halla la suma de todos los términos de la serie, ¿no? ¿Está bien? Así como hay una progresión aritmética, hay una progresión geométrica, ¿no? La aritmética es cuando tú sumas o restas lo mismo. Sumas o restas, ojo, que no solamente se suma, se puede restar. ¿Cuándo es geométrica? Cuando no sumas ni restas, sino multiplicas o divides. Por ejemplo, acá mira esta serie que está aquí. Mira esta sucesión, ¿no? Yo quiero hallar su razón y yo me doy cuenta que aquí, por ejemplo, 3 por 2 me da 6. 6 por 2 me da 12. 12 por 2 me da 24. 24 por 2 me da el siguiente. O sea que el siguiente término sería 48. Pero ¿qué pasaría si me dice, hállame el término 50? No voy a ir así, pues, hasta el término 50, ¿no es cierto? Encima que me va a salir un numerazo, me voy a demorar bastante. Entonces, cuando ustedes tengan una sucesión cuya razón se obtiene así, multiplicando o dividiendo, en ese caso se llama que es una sucesión geométrica o también se le llama progresión aritmética. O geométrica, quería. Progresión geométrica. ¿Sí o no, Sánchez? Arián. Arián. ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Sí o no? pasó? ¿Sí o no? Sí, 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 claro. Pues sí. ¿Sí estás jugando? ¿No estoy jugando? Y entonces te estoy preguntando si estás jugando. Tú me has dicho que sí. No. Estaba usted preguntando de la clase. A mí me tienes que preguntar si... ¿Sí? No te desconcentres. Estoy explicando y tú estás haciendo otra cosa. A ver, te Ah, no, indicando que estaba este buscando tipo de otra cosa. progresiones o sucesiones se llaman geométricas porque aumentan multiplicándose o dividiendo, pero de manera constante. En este caso, a este numerito que multiplicamos siempre por lo mismo se llama razón, ¿sí? La razón, ¿no? El anterior se denota con una R. Para diferenciarlo nada más, acá lo denotamos con una Q de cociente. ¿Está bien? ¿Cómo sería el término enésimo de una sucesión geométrica? Se halla así. Acá está. Lo vamos a poner acá. Dice, acá, el término enésimo es igual al primer término. ¿Quién es el primer término, Arián? Arián, ¿quién es el primer término? 3.
3. Multiplicado por la razón. ¿Quién es la razón? Este cubo es 2. la razón. ¿Quién es la razón? 2. 2. Elevado a la n menos 1. Esto de acá es el término enésimo de esta sucesión que está acá, ¿no? Este término, esta fórmula me va a originar cada uno de ellos. Por ejemplo, quiero el término número 1. Quiero el término 1, n vale 1. Sería 3 por 2 a la 0. ¿Cuánto sale? Sale 3. Ahí está el primero. Quiero el segundo término. El término número 2 será igual a 3 por 2 a la 1. ¿Cuánto sale? 6. Ahí está el segundo. Quiero el término número 4. El término 4 será igual a 3 por la razón elevado al cubo. 8 por 3, 24. Ahí está. Quiero el término 10. ¿Quién será el término 10? 3 por 2 a la 9. 2 a la 9 es 512. 512 por 3 sale 1536. Ahí está el término número 10. Y así puedo ir a cualquier término. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa relación que está aquí me indica o me origina el término enésimo de una progresión geométrica. Geométrica, acuérdate, geométrica. ¿Sí? A ver, entonces, como ya expliqué, ahora vamos a preguntar. A ver, Ariana. Vamos a hallar el término enésimo de la siguiente. De este que está aquí. Antes que hayan el término enésimo, usted tiene que ver si es geométrica. Bueno, ahora estamos hablando de ella, ¿no? Pero en un problema a ti no te dice nada. Tú tienes que primero ver si es que es aritmética, es geométrica o no es nada. Ya tienes que aplicar otra cosa, ¿no es cierto? Acá podemos observar que está multiplicado por 4. Por 4. Por 4. Listo, Ariana. Si es geométrica, díctame. ¿Cuál sería su término enésimo de esta sucesión? 2 por 4 a la n menos 1. Y ahora digo, el primer término por la 2 razón por 4 a la n elevado a la menos n menos 1, ¿no es cierto? O sea, el término enésimo siempre está en función de n. ¿Por qué está en función de n? Porque te va a originar cada uno de los términos, por eso está en función de n, ¿no? El siguiente, Adriana. Vamos a ver el término enésimo de esta sucesión que está aquí. ¿Cuál es su razón, Adriana? Por menos 2. Menos 2, ¿no es cierto? Por menos 2. Por menos 2. Estoy haciendo. Por menos 2. Por menos 2. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién será su término enésimo, Adriana? Menos 5 por menos 2 a la n menos 1. Ya sería el primer término por la razón elevado a la n menos 1. Bueno, y así quedaría la expresión, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. A esto se llama sucesión geométrica o progresión aritmética también. Más lo conocen como progresión aritmética. ¿Qué es una serie geométrica? Una serie es la suma indicada de una sucesión de este tipo. Cuando uno suma los términos, o sea, indica, ¿no? Por ejemplo, me dicen, a ver, ¿a qué es igual esto? 3 más 6 más 12 más 24. Ya, a esto de acá, a esta forma de escribir esto se llama serie. Pero es una serie geométrica. ¿Por qué es geométrica? Porque viene de una progresión geométrica. ¿Entiende? ¿No? A la suma se le llama serie. No hay muchos textos que llaman serie a la sucesión y sucesión le llaman serie. Es una chanfaina de conceptos. Es distinto, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, aquí tengo yo una serie geométrica, ¿no? Es la suma de los términos de una progresión geométrica. Acá estoy indicando por G, por Q, ¿no? Está en forma simbólica. ¿Cómo se suman estos términos? Acá está la formulita. Para sumar los n términos de una serie geométrica, el término 1 se multiplica por la razón elevado a la n. N es el número de términos que voy a sumar. Puedo sumar 1, 2, 3, 4, 50 términos. Este n me indica menos 1 sobre la razón menos 1.
me lo tengo que aprender de memoria, pero así igual que el anterior, igualito me lo tengo que aprender de memoria, ¿no? Ya, no hay otra cosa. La otra es que tú razones y puedas determinarlo sin fórmula. Se puede hacer, ¿no? A ver, vamos a ver en este ejemplo que está aquí. Me piden hallar el valor de S. O sea, tengo que sumar todo, pues, ¿no es cierto, Alex? ¿Tú qué opinas? Otro que está distraído cuando estoy explicando. Se supone que tú estás prestando atención, no estás ahí haciendo otras cosas, ¿no es cierto? Me están pidiendo el valor de S, y S es la suma de 4 más 8 más 16 más 32, así hasta 4096. Para sumarlos, yo tengo que saber cuántos términos hay. Y para saber cuántos términos hay, tengo que hallar primero su término enésimo. ¿Está bien? A ver. Daniela Rengifo. Sí, A ver, profesor. estos términos de esta suma indicada, si yo observo, están multiplicados por 2. El siguiente está multiplicado por 2. Y el siguiente está multiplicado por 2. Entonces quiere decir que esto pertenece a una sucesión geométrica. Por lo tanto, esta es una progresión, esta es una serie geométrica. Para sumarlos, yo tengo que saber cuántos términos hay desde el primero hasta el último. Y para saber cuántos términos tengo que hallar su término enésimo primero. ¿Sí? ¿Cuál es su término enésimo? Acá lo vamos a poner. ¿Cuál es su término enésimo? 4 por 2. 4 por Por 2 2 elevado a la menos n menos 1. a la n menos 1. Listo. Para saber cuántos términos tiene, el último lo igualo a él, ¿no? Ahí me va a dar qué posición tiene el n. Entonces, acá igualando esto que sería acá, 4096. 4096 debe ser igual a 4 por 2 a la n menos 1. El 4 pasa a dividir. ¿Qué sale? 1024. Igual a 2 a la n menos 1. ¿Está bien? ¿Qué exponente debe tener el 2 para que me salga 1024? Tiene que ser 10. O sea, llego a la conclusión que n menos 1 tiene que ser igual a 10. Por lo tanto, n es igual a 11. Entonces, ¿qué término es este que está acá? ¿Qué término es? Es el término número 11. Esta serie tiene 11 términos. Los voy a sumar. ¿Está bien? Ya, ahora sí, Daniela. ¿Dónde te me fuiste? Ya está. Vamos a sumar. Entonces, ¿a qué será igual la suma de los 11 términos de esta serie? La suma de los 11 términos de esta serie. ¿A qué es igual? Aplica la formulita. Ya, 4 por... Ya un ratito. El primer término multiplicado, sigue. por 2 a la 11 menos 1. Ya, un ratito. Sería por 2 a la 11. Por 2 a la cantidad de términos menos 1 sobre 2 menos 1. 2 menos 1. Listo. Ahora sí, efectuamos operaciones. Esto será igual a 4. ¿Cuánto es 2 a la 11 menos 1? Dos mil... 2047. 2047. A ver. Un ratito que estaba apuntando. Ya, 2047 dices, ¿no? 2047 ¿sobre cuánto? Sobre 3. Ah, sobre 2. Sobre, ay, sobre 1. Sobre 1. ¿Y ahí cuánto es igual todo esto? $2047 por 4 entre 1.
Daniela, para hoy día. Ah, 8.188. 8.188. Ya está. 8.188. Ya. Esa sería la suma de los 11 términos de esta serie que está ahí. Vuelvo a repetir, no es difícil, solamente tienes que aprenderte las fórmulas, ¿no? Pues desgraciadamente, ustedes tienen que trabajarlo así. Se puede hacer sin fórmula, bueno, sí que tú sabes deducir las cosas, ¿no? No, pues eso requiere un poquito más de práctica en el curso. Esta serie que está acá es parecida a la anterior, mírenme. Es parecida a esta. ¿Ven? No ven, mírenlo, mírenlo un ratito, ya miren lo que está acá. ¿En qué se diferencia? Otra vez, míralo ahí. Ahora míralo acá. ¿En qué se diferencia? Diego, ¿en qué se diferencia? ¿Qué es eso? Diego, ¿aló? Sí, sí, dígame, profesor, dígame. Ya, ¿en qué se diferencia? En que... Ya, otra vez, mira, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? Es- Mira, ¿Dónde está su...? mira, Ya. ahora mira, ¿en qué se diferencia? En que se multiplica. Acá también se multiplica. Mira la expresión, míralo, míralo. ¿En qué se diferencia? Espera, no lo cambie, no lo cambie, no lo cambie. Ya, a ver. El otro. O mejor mira acá. Ya, ahora sí, ¿en qué se diferencia? En que es la suma de los términos de la serie y el otro es el término enésimo. Término medio. ¿Por qué estás hablando? No, Es que el anterior tiene un término, tiene un final. Ven acá, T1, T2, T3, T4, así sigue hasta el último que es Tn, el último término. El que está aquí no tiene final, es infinito. A este tipo de series geométricas se le llama infinita y convergente. ¿Por qué convergente? Porque se va achicando, ¿no? O sea, va en forma descendente nomás. Cuando crece no se aplica esto, solamente cuando va decreciendo. Cuando la razón, el cociente, es mayor que 0 o menor que 1. O sea, es un decimal o una fracción, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, tengo esto, 60 entre 2, 30. Entre 2, 15. Entre 2, 15 medios. Entre 2, 15 cuartos. Y así sucesivamente nunca acabo. ¿No? Entonces, ¿cómo puedo sumar algo que nunca acaba? Ah, es lógico, pues esta suma no es exacta, se aproxima, ¿no es cierto? Se hace una aproximación. ¿A quién tiende? Entonces, para hallar la suma de eso, se utiliza esta formulita que está aquí. ¿Sí? La suma de los n términos de este tipo de sucesión, de estas series, es igual al término 1, acá está el término número 1, y abajo se coloca 1 sobre la razón. Así de facilito es, pero tienes que tener la forma que está aquí. Por ejemplo, a ver, yo tengo la siguiente serie que está acá abajo. ¿Y qué observo acá? Acá está multiplicado. Está dividido por 3, ¿no? Que es lo mismo multiplicar por un tercio. Está multiplicado por un tercio. Acá también está multiplicado por un tercio. Acá también está multiplicado por un tercio. Y aquí también está multiplicado por un tercio. Listo. Esta es una serie geométrica. Y es infinita porque no tiene fin. Entonces, ¿cómo hallo su suma? Facilito. La suma de los n términos de este tipo de sucesiones o series es igual al término 1. ¿Quién es el término 1?
Diego. ¿Quién es el término 1? El 9, pues. El 9. 9. Y abajo debo colocar 1 menos la razón. ¿Quién es la razón? 1/3. 1/3. Entonces esto sería igual a 9. ¿Cuánto es 1 menos 1/3? 2/3. 2/3. Aplico el sanguchito, ¿no? Este es 9 sobre 1. Y abajo es 2/3. ¿Qué me sale? 27 medios. 27 medios. O sea, 13,5. O sea, si yo quiero sumar todos los términos de esta serie, que es infinita, aproximadamente es 3,5. Aproximadamente. ¿No? No es una suma exacta. ¿Por qué no es exacta? Porque como tiene infinitos términos, pues lógicamente que no se puede saber cuánto suma exactamente. Pero su suma va a tender a este número, o sea, al 13,5. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hable, chicos, ¿alguna pregunta? No, sí, qué sé yo. Nada, listo. Entonces vamos a empezar a desarrollar los problemas de la ficha. Un ratito. Listo, ahora sí. ¿Está bien? Ariana, tu cámara, por favor. ¿Dónde está Rodrigo acá? ¿Lo han visto, Rodrigo? Ariana, tu cámara. Sebastián Cárdenas. Bien, vamos a empezar a desarrollar los problemas de la ficha. Así que presta atención, por favor, porque el día de mañana tienes tu práctica referente a esta parte, ¿no? Y no quisiera desaprobarte, pues, ¿no es cierto? A ver. Ariana, otra vez tu cámara, por favor. ¿Sabes que los que paran con cámara apagada, yo cuando me ponen nota de participación, yo les pongo 0,5, ¿ah? Así de fácil, yo no me hago problemas. Dice, pero profesor, ¿por qué me apaga la cámara? Yo cómo sé que está viva, muerta, no sé qué cosa. Así que eso ya depende de ustedes. Yo no puedo estar cada rato diciendo, prende tu cámara, prende tu cámara. Sí. A ver, primero me piden calcular el valor de A. En esta parte que está aquí, yo estoy observando que estoy sumando 1 más 4 más 7 más 10, así hasta el número 100, ¿no? No, esto está mal, no llega hasta el 100. Un ratito voy a ver. Sí creo, ¿no? Sí creo, ¿no? Así está escrito, debe estar bien. Ya, a ver, primero, para sumarlo tengo que ver si es una serie aritmética, es geométrica o no es nada. Aquí voy a ver, ¿no es cierto? Acá tengo más 3, más 3, más 3. Ah, ya, sí es aritmética, aritmética.
Entonces, para sumarlo, yo no necesito saber cuántos términos tiene. Y para saber cuántos términos tiene, necesito su término enésimo. Ya, ahora sí, Arián, te voy a dar la oportunidad. ¿Cuál es su término enésimo de esta serie? Arián, por favor, responde rápido. Arián, ¿cuál es su término enésimo? Sí, no estoy seguro, ¿ah? Si no sabe, me dice, profesor, no sé, y ya. Bueno. Nos Bueno, ahorramos no, tiempo. me estoy confundiendo, sí, no, no sé, me estoy confundiendo, me estoy confundiendo. No te confundas, pero rápido. Bien, pasamos más. Ariana, ¿cuál es su término enésimo de esta serie? Sebastián. ¿N más 3? No. Sebastián Carti. 3n más menos 2. ¿Cómo que más menos 2? Así. Menos 2. Ah, menos Menos 2. dos. Ya. Para hallar el término enésimo es igual a razón por n más el término anterior al primero, ¿no es cierto? Y el término anterior a él sería menos 2, ¿no es cierto? Que está antes que él, ¿no? El menos 2. Entonces, el término enésimo sería 3n menos 2. Listo. Entonces, con él yo puedo saber qué posición ocupa el 100, ¿no? Porque yo necesito saber cuántos términos tiene. Entonces, ¿qué término ocupa él? Fácil, lo vamos a igualar, ¿no? A él lo vamos a hacer 3n menos 2. Lo vamos a igualar a 100. El 2 pasa a sumar, 3n sería igual a 102. Pasa a dividir, esto sería igual a 34. Quiere decir que esta serie tiene 34 términos, ¿no? Este es el término 34. Listo, ya sé la cantidad de términos que tiene. Ahora sí, voy a hallar su suma, ¿no? Recuerda. Para sumar los n términos de esa progresión, se agarra el primer término, se le suma el último, se divide entre 2 y se multiplica por el número de términos, ¿no? Entonces, ¿a qué será igual? Ahora sí, vamos a preguntar. Enzo, Obregón. Profesor. Díctame. Vamos a hallar la suma de todos los términos de esa serie. Yes. 1 1 más más 34. 34. Es el último término. 100 Ya 100. sobre 2 multiplicado por el número de términos. ¿Cuántos términos tiene esta serie? 34. 34. Listo. Entonces, ¿a qué es igual a? Arriba sale 101 sobre 2 por 34. Simplifico. Mitad, mitad, me queda 17. Y 17 por 101, ¿cuánto es, Enzo? Mm. 1717. 1717. Listo, y ahí está la suma de todos los términos que me están pidiendo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ven? Es sencillo, solamente hay que acordarse de las fórmulas, ¿no? Bueno, ese es mi trabajo, pero tengo que aprendérmelo de memoria. Como vuelvo a repetir, no hay otra cosa. Porque si yo no sé esto, entonces va a ser un problema. No voy a poder desarrollar los problemas que me dan. Problema 2. Me piden hallar la suma de todos los términos de esto que está aquí.
Me están indicando que tiene 20 términos. Mira, por acá se me tiene 20 términos. Me están indicando. ¿Sí? Como quieren la suma, necesito saber qué cantidad de términos tiene. Ya se tienen 20, mira. Ya no tengo necesidad de hallarlo, ¿te das cuenta? Pero sí necesito el último, porque cuando aplico la formulita, necesito el último. ¿Quién será el último, no? O sea, obligado tengo que ir a su término enésimo. A ver. Esperen un momentito. Mm, Ay, mi madre. Ya, a ver. Me piden acá sumar todo esto, ¿sí o no? Ya, primero tengo que ver qué tipo de serie es. A ver, ¿qué tipo de serie es? Acá, mira, está multiplicado, por ejemplo, por 2. Por 2. Acá por 2. Aquí por 2. Ah, ya. Esta es una serie geométrica, ¿no? Entonces, como es una serie geométrica, voy a determinar su término enésimo. ¿Está bien? Vamos a determinar primero su término enésimo. A ver. El término enésimo para este tipo de series es igual al término 1 multiplicado por el valor de la razón elevado a la menos 1, n menos 1. Por lo tanto, el término enésimo será igual a 2 por la razón que es 2 elevado a la cantidad
¿no? N menos 1. Si yo efectúo esto, es como decir, ¿no? ¿A qué es igual 2 a la 2 por 2 al cubo? ¿A qué es igual esto? 2 a la 5. Se suman, ¿no es cierto? Ya, y si yo hago acá lo mismo, se supone que este es 1. 2 a la 1 por 2 a la n menos 1, ¿qué sale? N menos 2. Si yo multiplico 2 a la 1 por 2 a la n menos 1, ¿qué sale? 2 a la 1 2n. más n menos 1 se cancela y sale 2 a la n. 2 a la n. Ya, ese es su término enésimo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿quién es el término número 20? ¿Quién es este término que está aquí? ¿Qué término es este? Este es el término 1, ¿no? El término 1, el término 2, el término 3 es 8, el término 4 16. ¿Quién será el término 20? 2 a la 20, pues no será 2 2 a la 20, ajá. a la 20. Como es un número muy grande, lo dejo ahí, pues, ¿no? ¿Sí? Así lo expreso. Entonces, ya tengo el último término. Ahora sí, me piden hallar la suma. ¿Cómo se halla la suma de este tipo de series? La suma de los n términos. ¿A qué es igual? Al término 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1 sobre la razón menos 1. Así es, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la suma de los n términos de esto será igual. ¿Quién es el término 1? ¿Quién es el término 1? 2. 2. Multiplico por la razón. ¿Quién es la razón? 2. 2. Elevado a la cantidad de términos. ¿Cuántos términos tiene? ¿20? 20. Menos 1. ¿Y todo sobre? ¿Sobre cuánto? 1. Sobre 2 menos 1, ¿no es cierto? 2 menos 1. Ya, y si yo efectúo esto, ¿qué será igual? ¿A qué será igual? 2 por 2 a la 20. 2 a la 21. Menos 2 por 1, 2. Ya, así lo dejo porque 2 a la 21 es un número muy grande. Entonces se expresa así, ¿no? Miren su ficha y la respuesta sería la letra E, ¿no? ¿Está bien? Problema 3. Me piden hallar la suma de esta serie que está aquí. Ya, a ver, ¿qué hacemos? Primero ver si es aritmética o geométrica, ¿no? Acá sería más 1, más 7. Profe, es 3, 7, 11. O sea, en 4, 9. 3, 7, 11. Sí. Ah, no es 3, 4. A ver, ratito. Ajá, es 3 más 7 más. Es más 7, ¿no? Con razón ya estaba poniendo medio raro esto. Ya, acá es 7, ¿no? Ya, ahora sí. Acá aumenta de 4 en 4, ¿no? Está aumentando de 4 en 4. Más 4.
más 4, más 4, ya está. Entonces, esta es una serie aritmética, ¿cierto? A ver, Cárdenas. Cárdenas. A ver, Catherine. ¿Quién será su término enésimo de esta? Esta es una serie aritmética, ¿no? Porque está aumentando de 4 en 4. ¿Quién será su término enésimo? Catherine. 4n El término enésimo será igual a 4n menos 1. menos 1. Listo. Ahora, para poder yo sumar esto, necesito al último término, ¿no? Como acá me dice que tiene 20 términos, necesito el último. ¿Quién será el último? ¿Quién será este término 20? Ah, lo puedo determinar, pues, ¿no es cierto? Porque esta formulita me permite hacer eso. El término 20 será igual a 4 por 20 menos 1. ¿Quién es el término 20, Catherine? Catherine, ¿quién es el término 20? 79. 79. Entonces lo vamos a poner acá arribita. Lo vamos a completar, es 79. Listo, ahora sí podemos sumar. Díctame, Catherine, ¿cuál es la suma de todos los términos? 3 La suma de los 20 términos será igual a 3 79 entre más 2. 79 entre 2 multiplicado por ¿cuánto? El número de términos, Catherine. 20. 20, hay 20 términos. Hay que multiplicar por el número de términos. 20 términos. Ya, efectuando esto sería la suma de los 20 términos sería igual a 41 por 20. ¿Cuánto es 41 por 20? 820. 820. Ya, ¿hay alternativa o no? Sí, no, la letra B. ¿Está bien? Continuamos. Yanina. Hay que sumar la siguiente serie que está aquí. ¿Qué serie es? ¿Aritmética, geométrica? Geométrica. Es geométrica, ¿no es cierto? Un ratito. Ya, es geométrica, ¿sí o no? ¿Y cuál es su razón? Un medio. Un medio. No, a ver, acá está multiplicado por un medio. Por un medio. Por un medio. Por un medio. Bueno, todo está multiplicado por un medio, ¿no es cierto? Ya está. Si yo quiero sumar, ¿cuál es la formulita para sumar los términos de este tipo de... El término 1 entre 1 menos la razón. Ya está. Este es una convergente, es una infinita, ¿no es cierto? Y para sumar todos los términos de este tipo de series, es el término 1 sobre 1 menos la razón. Entonces, ¿a qué sería igual la suma?
12 entre 1/2. 1 menos 1/2. Ya sería igual a 12 sobre 1/2. ¿Y eso cuánto sale? 24. 24. Esa es la suma de todos los términos de esa serie, ¿no? Problema 5. Ya, a ver, aquí le pregunto. Bueno, no le voy a preguntar a nadie porque esto sí no se puede, no me van a responder seguramente. A ver, atiende acá un ratito. Voy a copiar un ratito abajo, ¿eh? Ya, a ver, ya, a ver, si ustedes observan, esto de acá, mire, acá está multiplicado ¿por cuánto está multiplicado? Para que me dé 2/4. ¿Por cuánto está multiplicado? Por 4. Por 1/4, pero si fuera 1/4 me debería salir 1 sobre 4 al cuadrado. Está multiplicado por 2/4, ¿no? Así. Acá, si observo esto que está aquí, mira acá, esto está multiplicado por... Acá está. Ya. Acá está multiplicado por 2/4. Por 2/4. Si yo quiero pasar de aquí para acá, ¿por cuánto está multiplicado? ¿Se dan cuenta que la razón ya no es común? Entonces, esto de acá no es una serie geométrica, ¿no? Como no es una serie geométrica, entonces yo no lo puedo tratar igual que está acá, ¿no? O sea, no se puede hacer, ¿no? Entonces aquí ya uno tiene que usar otras cosas para poder resolver, ¿viste? Cada vez que ustedes tengan una serie como esta, se hace lo siguiente, eso va a depender de qué cosa es lo que tienen abajo, ¿sí? Miren lo que voy a hacer, ¿eh? En realidad todas las series se hacen así, ¿no? Pero por cuestiones de práctica se les enseñan las fórmulas, ¿no? Solamente por cuestión de práctica, en realidad ustedes deben razonar para hacer las cosas. A ver, miren acá. Como esto yo no lo puedo sumar porque es infinito. No, infinito es, ¿no? Ya. ¿Qué pasaría si es que yo lo multiplico por 4 a él? Si lo multiplico a todo por 4. ¿No? Lo voy a multiplicar por 4. Colgarlo. Si lo multiplico por 4. Acá también a todo tendría que multiplicarlo por 4, ¿no? A todo. ¿Sí? Entonces acá sería por 4. Acá por 4. Aquí por 4. Aquí por 4. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces acá me saldría, voy a escribirlo un ratito. ¿Sí? Acá arriba me saldría 4A. Se pone bien. Saldría 4A. Acá me saldría 4 entre 4. ¿Cuánto es 4 entre 4? 1. 1. Ya, entonces ponemos 1. Y acá tendría, se cancela un 4.
¿Y qué me queda? 2 sobre 4 al cuadrado. ¿Sí? Aquí se cancela un 4. No, acá se cancela un 4 y me quedaría 2 sobre 4. ¿Sí? ¿Está bien o no? 2 sobre 4 me quedaría. En el siguiente que está aquí, cancelo un 4 y me queda 3 sobre 4 al cuadrado. En el siguiente cancelo un 4 y me queda 4 sobre 4 al cubo. ¿Están viendo, no? ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? A esto que está aquí le voy a quitar, lo voy a restar con el que está aquí. Con este término que está aquí, lo voy a restar. ¿Ya? Lo vamos a restar. A ver. Ya, voy a restar esto con esto. Sí, así. ¿Está bien? Ya. ¿A qué es igual 4A menos A? 3A, ¿sí o no? ¿Está bien? Igual. Aquí. Sí. ¿Cómo? Acá tengo 1, un ratito. Tengo 1, que es el que está aquí. ¿No? Ahora, como estos son homogéneos, de acá, mira, este es homogéneo con él. ¿Qué sale? 2 cuartos menos 1 cuarto. ¿Qué sale? Hablen, chicos, ¿cuánto es 2 cuartos menos 1 cuarto? 1 cuarto. ¿Sí? Estoy restando lo que son homogéneos, ¿no es cierto? Porque ahora tengo 3 sobre 4 al cuadrado menos 2 sobre 4 al cuadrado. ¿Qué me queda? 1 sobre 4 al cuadrado. Así me queda. ¿Sí? ¿Está bien? Es como decir, ¿no? 3 sobre 16 menos 2 sobre 16. ¿Qué me queda? Un 16, pues, pero este 16 es 4 al cuadrado, pues me queda 1 sobre 4 al cuadrado. ¿Sí? Miren lo que estoy haciendo, porque en su práctica viene una pregunta de estas, o dos creo. Ahora el siguiente. Voy a restar él con él, mira, él con él, porque son homogéneos. 4 sobre 4 al cubo, menos 3 sobre 4 al cubo, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? 1 sobre 4 al cubo. 4 al cubo. Ay, no entendí. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Así sucesivamente. Ya, ahora sí, esta parte que está aquí, esta parte ya es una geométrica. ¿Sí? Eso de aquí es una serie geométrica. ¿Por qué? Porque mírenme, acá, miren, está multiplicado por 1 cuarto. Aquí está multiplicado por 1 cuarto. Y aquí está multiplicado por 1 cuarto. Entonces, como está multiplicado por 1 cuarto, eso de ahí es la suma de una serie geométrica. Y es infinita. ¿A qué es igual la suma? ¿A qué es igual toda esa suma? Es igual al primer término, que es 1, sobre 1 menos la razón, que es 1 cuarto. Entonces tendría que 3A es igual a 1 sobre 1 menos 1 cuarto es 3 cuartos. Haciendo el sanguchito, 3A es igual a 4 tercios. El 3 pasa a dividir, entonces tengo que A es igual a 4 novenos. Y ya está, ya lo sumé ya. A vale 4 novenos. ¿Ven? La respuesta es la letra
E. Entonces, cuando uno tiene una serie que no tiene la forma de las anteriores, pues lógicamente que no se aplica lo que se ha explicado, ¿no es cierto? Hay que hacer otras cosas. Entonces, en este caso, cuando tú tengas un problema como este, más o menos aproximadamente, como no tiene la forma de una serie geométrica, ¿qué tienes que hacer? Algunos artificios para convertirla en una serie. Una vez que tiene la serie geométrica, ya aplica pues lo que sabes y ya puedes desarrollar problemas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué lo multipliqué por 4? Porque aquí aparece como denominador 4, 4 al cuadrado, 4 al cubo. ¿Qué pasaría si apareciera 5, 5 al cuadrado, 5 al cubo? Lo multiplico por 5. Si acá abajo aparece 3 por 3 al cuadrado, por 3, 4, 3 al cubo, 3 a la 4, ¿por qué lo multiplico? Por 3. Eso va a depender de qué denominador tiene, ¿no es cierto? Es un método que se le explica para que lo desarrollen de esa manera. ¿Está bien? Problema 5. Calcula la suma de los 7 primeros términos de la siguiente serie. A ver, acá me piden la suma de los 7 primeros. Acá necesito usar fórmulas. No, ¿no es cierto? Porque como son 7, yo lo puedo construir y lo puedo sumar. Por lo tanto, A es igual. A ver, el primero es 2. Más 4, 6. Más... Es por 3. Ah, por 3, ¿no? A ver. Sería más 3 por 3, 18. Hasta ahí van 3. Por 3, 54. Van 4. Por 3, 162. ¿Cuántos términos van ahí? 1, 2, 3, 4, 5. Por 3, 486. 486. Y por 1458. 1458. Ya está. Ahora lo sumo todo con mi calculadora. ¿Cuánto sale todo? A veces, colaboradores que están con calculadora. No, 186, creo. ¿Cuánto? 2186. No te escucho. 2186. 2186. Sí. 2186, ya está. Ya, se dan cuenta que todo lo que he hecho, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo quisiera aplicar la formulita? ¿Cómo hubiera sido con la formulita? A ver, ¿cómo se suma? Es fácil, ¿no? La suma de los 7 términos es igual a la razón, ¿no? Que en este caso es 3. No, al primer término, ¿no? Al primer término, que en este caso, ¿quién es el primer término? Es 2. Multiplicado por la razón a la cantidad de términos, que es a las 7, menos 1, sobre 3 menos 1. Ya está. Este es igual. 2. ¿Cuánto es 3 a las 7 menos 1? A ver, sería 3 a la 4, que sería 81, por 3 al cubo, que sería 27, sería 7, 56, 2, 16, 7, 8, 11, 2187. 2100, menos 1, 2186. Sobre 2. Cancelo el 2, ¿y qué me queda? 2186. Sale lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, como se puede formar la serie de 7 nada más, se puede sumar en forma directa, porque ya no necesito hacer la fórmula, ¿no? Pero al fin y al cabo es lo mismo. ¿Está bien? Problema 6. Me piden sumar la siguiente serie. A ver acá. Acá se puede observar que está multiplicado por menos 2, ¿sí o no? Por menos 2. Por menos 2. Por menos 2. Y así sucesivamente. Entonces, es una progresión geométrica.
quiere que calcule la suma de los 7 primeros términos. Ahora sí voy a aplicar la formulita, ¿sí o no? La suma de los 7 primeros términos es igual al término 1 multiplicado por la razón elevado a la 7 menos 1 sobre la razón menos 1. Listo. Reemplazamos los 7 términos. ¿A qué es igual? El primero es 2. La razón es menos 2 elevado a la 7 menos 1. Todo sobre la razón menos 2 y menos 1. ¿A qué será igual esto? 2. ¿Cuánto es menos 2 a la 7? 256. ¿No? No. 7, 8, sí, 200, no. 7, sí, está bien, ¿no? 256. No, tampoco. ¿Cuánto es 2 a la 7? 128. Menos 128. Menos 100, ajá. Menos 1. ¿Todo sobre cuánto? Menos 3. Menos. La suma de los 7 términos será igual. 2 por menos 129 sobre menos 3. Multiplicando 2 por 100. Acá puedo cancelar tercia, ¿no? Tercia 1. 43. Tercia 43. Menos 43 por 2. 86 menos 86. Menos 86. Sobre 1 es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces la suma sería menos 86. ¿Ven? Entonces, la formulita también sirve, ¿no? Pero tienes que acordarte. Problema 8. En una perrera ocurre algo extraño, dice. El primer día se escapa un perrito, el segundo día se escapan 2 perritos, el tercer día se escapan 3 perritos, y el cuarto día escapan 4 perritos, y así sucesivamente. ¿Cuántos perritos escaparán en total? Hasta el 20º día. ¿Qué es 20º? ¿Qué es 20º? Vigésimo es 20. Me preguntan, ¿cuántos perritos escaparán en total hasta el 20º día? A ver, en el primer día, un perrito. En el segundo día, 2 perritos. En el tercero, 3 perritos. En el cuarto, 4 perritos. En el día 20, se pone 20. Como me dicen cuántos perritos se escaparon en total, tengo que sumar lo que se escapó en el primero, más el segundo día, más el tercer día, más el cuarto día, más el quinto día. Y así sucesivamente hasta el 20º día. ¿Qué tipo de serie es? ¿Aritmética o geométrica? Aritmética. Es aritmética, ¿no es cierto? ¿Y cuál es su razón? Más 1. Es 1. Entonces, ¿a qué es igual? La formulita para sumar. La suma de los n términos es igual al primero más el último entre 2 multiplicado por la cantidad de términos. La suma de los 20 días será igual. El primero es 1. El último, 20. Entre 2 multiplicado por el número de términos, o días en este caso, 20. Cancelamos, me queda 10 acá arriba, 10 por 21, 210. Se escaparon 210 perritos en total. Listo. Respuesta a la letra B. Problema 9. Y con esto estaríamos acabando. Ya la 10 quedaría para ustedes. A ver acá. Mira, los términos de esta sucesión está así. X más 1 más X más 5 más X más 9 y así sucesivamente hasta este término que es 5X más 1.
Y todo esto es igual a 408. Esta es una ecuación, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que estoy observando acá? Esto está aumentando de 4 en 4. Más 4. Más 4. Ah, esta es una serie aritmética, ¿sí o no? Entonces, como yo quiero saber cuánto vale X, y mira, este acá no tiene una forma, voy a ver su término enésimo primero. ¿Quién es su término enésimo para esta serie? Su término enésimo será igual a 4n más el término anterior al primero. ¿Quién es el término anterior al primero? Si yo le quito X menos 3. x menos 3, ¿no es cierto? Sí, x menos 3. Ya está. Entonces, como yo quiero saber quién es x o quién es n, qué posición ocupa el que está aquí, ¿no? ¿Cómo se suman los términos de esta serie? La suma de los n términos de esta serie es el término 1 más el último término sobre 2 multiplicado por la cantidad de términos, ¿no? La suma de términos. ¿Quién es el primero? X más 1. X más 1 más el último 5X más 1. sobre 2 2. multiplicado por la cantidad de términos. ¿Y cuántos términos tiene esto? 4n más X menos 3. No, este es el término enésimo. Ah, Entonces, para saber cuántos términos tiene, yo tendría que igualarlo esto al último, ¿no? Esto que está aquí. Tendría que igualarlo acá. Digo, 4n más x menos 3 tiene que ser igual a 5x menos 1. Entonces, 4n sería igual a 4x pasa a sumar más 2. ¿No? Pasa a sumar, sale más 2. Es más 1. Más 1. Pasa a sumar sería 4. Acá sería 4. Y el 4 pasa a dividir y n, ¿qué cosa sale? X más 1. Este quiere decir que acá hay X más 1 términos. Entonces eso lo reemplazo acá, ¿no? Acá hay por X más 1. Y todo esto tiene que ser igual a 408. Listo. ¿Qué sale arriba? Sale 2x más 2 sobre 2 por X más 1 igual a 408. Ya. 6x sale, ¿no? ¿Cuántos x? Acá sale 6x. 6x más 2. Entonces, dividiendo acá sale 8X más 4. x más 2 por X más 1 igual a 408. Ya, ¿cuánto vale X para que esto se cumpla? ¿Cuánto vale X? A ver, por ejemplo, a ver, si vale 10. Si vale 10, acá sería 11 y acá sería 32. 32 por 11, ¿cuánto es? 352. Falta, ¿no? Ah, no es 10. Si le pongo 11, acá sería 12. Sería 12 por 35, ¿no? ¿Y cuánto es 35 por 12? 350 más 70, 420. Ya me pasé ya. No hay ningún valor para X. A ver, ¿dónde está mal acá? Ah, pues algo nos hemos equivocado. Sí, el tiempo se fue. Acá está el error, pues acá es más 1, ¿no? Aquí es más 1. Acá es más 1.
Es la mitad de arriba de cada uno. Entonces, si es 11, acá sale 12, ¿y acá cuándo sale? 34. 34 por 12, ¿cuánto es? 34 por 12, ¿cuánto es? 340 más 68, sí sale. Listo. Entonces, por lo tanto, X vale 11. X es igual a 11. Y esa es la respuesta porque me están preguntando el valor de X. Listo, chicos, ahí nos quedamos. Entonces, no olvides, el día de mañana tienes tu práctica. Repasa para que puedas sacar 25. ¿Está bien? Bien, ahí nos quedamos. Puedes salir nada más para que vayas a tu próxima clase.